Cuando mi esposo abrió la puerta aquella tarde y me encontró en el sofá con Gabriel, no pude moverme. Mis manos temblaban, mi respiración se cortó, y sentí como el piso desaparecía bajo mis pies. Él nos miró con una mezcla de sorpresa, dolor y rabia contenida. No estábamos haciendo nada malo, pero a veces las miradas hablan mucho más que los hechos. A veces un silencio puede gritar más fuerte que un beso. Ese instante, ese segundo congelado, cambió toda mi vida. Pero antes de contarte lo que pasó después de que mi esposo nos vio juntos, quiero que estés conmigo en esta historia, porque no es solo un drama, es una parte de mi alma expuesta. Querido espectador, contame en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es allá. Y si alguna vez tuviste un amor después del matrimonio, compartilo también, porque yo sé que no soy la única que vivió algo así. Tu historia puede ayudarme a entender la mía, y la mía tal vez te ayude a entender la tuya. Me llamo Ariana, tengo 29 años, y soy de Montevideo, Uruguay. Mi vida siempre había sido tranquila, demasiado tranquila, al punto de que a veces yo misma sentía que estaba adormecida por dentro. Me casé a los 23 con Tomás, un hombre bueno, responsable, trabajador. Era el tipo de marido que cualquier persona describiría como ideal. Jamás me gritó, jamás me faltó el respeto, jamás me hizo pasar una vergüenza. Y aún así, nunca logré sentir esa chispa, ese fuego, ese temblor en el pecho del que hablan las novelas o las amigas enamoradas. Nuestro matrimonio era cómodo. Y lo cómodo, aunque parezca lindo, a veces también puede ser una cárcel silenciosa. Todo estaba perfectamente ordenado en mi vida. Mis lunes, mis cenas, mis domingos familiares, mi rutina de trabajo en la librería del centro, hasta que llegó él. Gabriel. Y aunque suene exagerado, mi vida entera se partió en dos el día que lo conocí. Pero antes de llegar a ese punto, tengo que contarte cómo era mi vida justo antes del caos. Tomás y yo vivíamos en un pequeño apartamento cerca de la Rambla. Los fines de semana salíamos a caminar, tomábamos mate frente al agua, hablábamos de cosas simples, cuentas, planes de ahorro, el trabajo, la familia. Nunca peleábamos. Nunca discutíamos. Y eso, aunque suene perfecto, también era peligroso. Porque convivir sin conflicto, no siempre es sinónimo de amor. A veces es solo costumbre. A veces es miedo a romper una rutina que parece funcional. Yo lo quería. Sí, lo quería. Pero no estaba enamorada. Nunca lo estuve. Cuando entré a trabajar en la librería, mi vida parecía un libro abierto lleno de capítulos vacíos. Hasta que un día, mientras colocaba los nuevos títulos en la sección de narrativa contemporánea, escuché una voz detrás de mí. Una voz cálida, profunda, suave. Perdón, ¿sabes dónde están los autores latinoamericanos? Me di vuelta y lo vi. Alto, con cabello oscuro, rulos desordenados, ojos color miel. Gabriel. Su sonrisa tenía algo que me desarmó desde el primer instante. Era como si el tiempo hubiera decidido pausarse solo para que yo pudiera observarlo unos segundos más. Sí, claro, respondí, tratando de no parecer demasiado torpe. Están justo por acá. Él caminó a mi lado, sin prisa. Mientras le mostraba los libros, me hizo preguntas sobre lo que me gustaba leer, sobre si trabajaba allí hacía mucho, sobre si tenía alguna recomendación. Parecía genuinamente interesado en mis respuestas, algo que no estaba acostumbrada a sentir. Tomás siempre me escuchaba, pero no con esa atención profunda, casi hipnótica. ¿Y vos escribís? Me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. ¿Por qué lo decís? No sé, tenés cara de alguien que tiene historias guardadas. Esa frase se me quedó grabada. Nadie, absolutamente nadie, me había dicho algo así. Yo misma había olvidado que de adolescente soñaba con escribir cuentos, con inventar personajes, con crear mundos. Ese sueño se había quedado enterrado bajo reuniones familiares, facturas de luz, cenas repetidas y conversaciones previsibles. Él eligió 2 libros y se fue. Pero volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. A veces compraba algo, a veces solo entraba a saludarme, a charlar unos minutos. Yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro sentía algo extraño, algo que me quemaba un poquito, algo que quería despertar pero que yo no le permitía del todo. Una tarde, mientras la librería estaba casi vacía, se quedó apoyado en el mostrador, mirándome de una forma que me hacía cosquillas en la piel. ¿Sabes que me gustaría conocerte fuera de acá?
Tomar un café, caminar, lo que sea, dijo con, quizá, demasiada naturalidad. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Estoy casada, solté, como si esa fuera la única defensa que me quedaba. Gabriel no se sorprendió. Solo asintió y dijo: Lo sé. Pero eso no cambia que me gustaría hablar con vos más allá de estos estantes. No era insolente, no era irrespetuoso, no era atrevido. Era sincero. Y esa sinceridad era justamente lo que me daba miedo. No acepté. Pero tampoco lo rechacé del todo. Quedé en ese punto intermedio donde se hacen los mayores errores. O los mayores descubrimientos. Durante semanas enteras, Gabriel siguió pasando, siguiéndome con la mirada, sonriéndome con esa mezcla de ternura y curiosidad que yo no sabía cómo manejar. Y yo empecé a cambiar sin querer. Me levantaba con ganas de ir a trabajar. Me miraba un poquito más al espejo. Pensaba en qué decirle, en qué no decirle. Él no hacía nada malo, pero lograba que mi vida se sintiera un poquito menos gris. Tomás empezó a notarlo. Su manera de mirarme había cambiado. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si me pasaba algo en el trabajo. Me hablaba con más cariño que de costumbre, como si intuyera que estaba perdiendo algo, aunque no sabía qué. Yo trataba de comportarme con normalidad, pero sabía que ya no era la misma mujer. Había algo latiendo en mi pecho que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado de lluvia. Tomás había salido con unos amigos y yo estaba sola en casa, leyendo en el sofá. De pronto, mi celular vibró. Era Gabriel. Ari, estoy por tu zona, ¿puedo pasar a dejarte un libro que encontré y pensé que te iba a gustar? Debí decir que no. Debí inventar una excusa. Debí hacer cualquier cosa menos lo que hice. Ok. Estoy en casa. 5 minutos después, sonó el timbre. Yo abrí la puerta y ahí estaba él, empapado, con el cabello mojado y una sonrisa tímida que me derritió. Entró, me dio el libro, nos sentamos a hablar, y ahí estaba la línea invisible que nos separaba. Esa línea que ninguno de los dos se atrevía a cruzar, pero que ambos reconocíamos. Él me miraba de una manera que me hacía sentir hermosa. Yo lo miraba como quien mira un destino prohibido. No nos tocamos. No pasó nada físicamente. Pero había algo entre nosotros, algo que no se podía esconder. Y justo en medio de esa tensión silenciosa, se abrió la puerta. Tomás entró. Mojado por la lluvia, con las llaves aún en la mano, con los ojos fijos en nosotros dos. Y aunque no estábamos haciendo nada, aunque no había nada malo que explicar. Lo que él vio, lo que él sintió, fue suficiente para romper todo. Cuando aquella mañana sonó el timbre de mi apartamento, no imaginé que estaría a punto de abrirle la puerta al hombre que terminaría dándole sentido a tantos vacíos que yo misma llevaba escondiendo años. Al abrir, lo vi con su uniforme de trabajo, el chaleco gris de mantenimiento, las manos manchadas de pintura, el cabello ligeramente sudado por el calor de Miami. Y aún así sonriendo con esa calma que yo no sabía que estaba necesitando desesperadamente. Me dijo que venía a revisar la línea eléctrica que fallaba desde hacía días, y yo simplemente asentí, porque aunque era un trámite mínimo, algo en su presencia ya había empezado a alterarme. Pero antes de llegar a ese momento, quiero continuar exactamente desde donde quedé, justo cuando recibí aquel mensaje inesperado. Estaba sentada en mi auto afuera del edificio, tratando de tranquilizar mi respiración después de la discusión con Marcos. Él había visto el mensaje en mi celular, aquel mensaje que decía: si necesitas hablar, estoy aquí. Nada más que eso, pero suficiente para encender sus celos. Me había acusado de cosas absurdas, sin dejarme explicar, sin preguntarme qué me pasaba, sin escucharme como pareja. Y aún así, en lugar de tener miedo o angustia, lo único que sentía era cansancio. Un cansancio profundo, como si mi alma hubiera estado arrastrando algo pesado durante años y acabara de soltarlo por un segundo. Mientras estaba allí en el estacionamiento, mirando la pantalla del celular sin saber si contestar, me llegó otro mensaje. Era de Leandro, el mismo hombre que había visto unos días antes en el pasillo cuando subía las cajas del supermercado, el mismo que había sido amable conmigo como si me conociera de siempre. Ese día yo había dicho que estaba bien, pero claramente no lo estaba. Y él, sin saber mi vida, había notado ese temblor en mi voz, esa forma rara en que fingía sonreír.
Ahora volvía a escribirme, preguntando si todo estaba bien. No tenía por qué hacerlo, no era su obligación, no era mi amigo, no era mi familiar, pero ahí estaba. Contesté solo un gracias, porque no quería que pareciera que estaba buscando algo. Y sin embargo, apenas presioné enviar, mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. No sabía por qué. No sabía qué esperaba que pasara. No sabía si estaba cruzando una línea que no podía cruzar. O quizá ya la había cruzado desde el momento en que me di cuenta de que su mensaje me importaba. Subí finalmente al apartamento y me encontré el silencio típico que había en casa cuando Marcos no estaba. Ese silencio que, lejos de dar paz, pesaba. Respiré hondo, dejé mis llaves en la mesa, me preparé un vaso de agua y me senté en la cocina. Miré alrededor como si fuera una visitante en mi propia vida. Nada me pertenecía realmente. Todo lo que tenía era lo que se suponía que debía tener, el matrimonio correcto, el apartamento correcto, la rutina correcta. Pero nada de eso me hacía sentir viva. Pasé casi una hora así, quieta, sin ganas de moverme. Y fue entonces cuando escuché un golpe en la pared del pasillo. Luego una voz. Y luego el timbre. Me sobresalté y caminé hasta la puerta. Al abrir, ahí estaba él. Leandro. El hombre al que llevaba días intentando no pensar. Con su voz suave me explicó que estaba revisando los cortocircuitos del piso porque uno de los apartamentos había reportado fallas. Yo sabía que no era el mío, porque no había dicho nada. Pero igual le dije que si necesitaba pasar podía hacerlo. No sé si lo dije porque realmente quería que revisara algo, o porque necesitaba que alguien estuviera cerca de mí ese día. Alguien que no gritara. Alguien que no juzgara. Alguien que simplemente respirara a mi lado. Mientras revisaba la caja de fusibles en el pasillo interior, yo me apoyé en la pared del frente. Lo observaba. No de manera descarada, pero sí con una curiosidad que me sorprendía a mí misma. Tenía un aire tranquilo, una forma de moverse que parecía hecha para suavizar espacios. No era el típico hombre que uno asocia con problemas o complicaciones, más bien parecía alguien que escuchaba antes de hablar. De pronto, me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Me quedé en silencio varios segundos. No estaba bien, claramente, tenía los ojos hinchados, la voz rota, las manos frías. Pero decir no habría significado abrir una puerta que quizá no debía abrir. Sí, claro, mentí. Pero él entrecerró los ojos como quien reconoce una verdad que no se ha dicho. Si necesitas hablar, dijo en voz baja, estoy aquí cerca siempre. Esa frase fue exactamente la misma que me había enviado por mensaje. Y no sé por qué, pero en ese instante mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. No lloré fuerte, no hice ruido, pero una lágrima se deslizó. Él la vio. Lo supe por su respiración que se detuvo un segundo. Perdón, dije avergonzada, no sé qué me pasa hoy. Él bajó sus herramientas, se quitó el casco de protección y lo dejó a un lado. Dio un paso hacia mí, pero no demasiado. Solo lo suficiente para que yo entendiera que no tenía intención de incomodarme. A veces uno no tiene que saber qué le pasa, respondió. Solo necesita no pasar el día solo. Esas palabras me atravesaron. Yo llevaba años acompañada pero sola. Años siendo una sombra al lado de un hombre que nunca preguntó qué me dolía. Años callando mis propias necesidades porque así son los matrimonios. Años justificando la frialdad, la indiferencia, los silencios. Y ahora, un desconocido me decía que no debía pasar el día sola. Era triste, pero cierto. Cuando terminó su trabajo, me dijo que cualquier falla que notara en la corriente podía avisarle directamente a él. Me dio su número, el mismo desde el que me había escrito. Lo anoté, aunque ya lo tenía grabado desde antes en la memoria de mi celular. Él sonrió un poco cuando vio que me temblaba la mano al guardarlo. Yo me hice la tonta, pero sabía que se había dado cuenta. Antes de irse, se giró hacia mí y dijo: de verdad, si en algún momento quieres hablar, aunque sea 10 minutos, puedes hacerlo. No juzgo a nadie. Esa frase se me quedó impregnada en el pecho. Me quedé de pie, en la entrada, viendo cómo él se alejaba por el pasillo. Y cuando finalmente cerré la puerta, mi corazón estaba latiendo como si acabara de correr una maratón. Todo se volvió más extraño unas horas después. Estaba preparando la cena cuando mi celular vibró. Era él.
Perdón si fui muy directo. Solo te vi triste. Sus palabras me derritieron por dentro. No estaba acostumbrada a que alguien notara mis emociones. Ni mucho menos que se preocupara por ellas. Sin pensarlo demasiado, le respondí. No fuiste directo. Gracias por preguntar. En cuestión de segundos, llegó su respuesta. Si quieres bajar a tomar aire, estoy terminando unas reparaciones aquí afuera. Lo pensé. Lo dudé. Lo temí. Pero después de 5 minutos que parecieron una eternidad, bajé. Ni siquiera me puse algo especial. Bajé como estaba, porque no tenía intención de impresionar a nadie. O al menos eso me repetía para convencerme. Cuando salí al área de mantenimiento, él estaba sentado en una caja de herramientas, mirando el cielo. Parecía cansado pero tranquilo. Se levantó en cuanto me vio. No pensé que vendrías, dijo sonriendo. Yo tampoco, respondí, pero necesitaba respirar. Nos quedamos caminando un poco alrededor del edificio, sin decir cosas demasiado profundas. Hablamos del clima, del trabajo, de su familia en Argentina, de cómo había llegado a Miami buscando oportunidades. Yo le conté que trabajaba desde casa como editora de textos para una empresa en línea, que mi vida era más rutina que emoción, que había días que pasaba horas sin hablar con nadie. No le mencioné a Marcos. Al menos no esa noche. Cuando regresamos a la entrada del edificio, él se detuvo y me miró con una suavidad que nadie me daba hacía años. Si algún día quieres salir a caminar de nuevo, me dijo, solo dímelo. Asentí. No dije sí, no dije no. Solo asentí. Y sin embargo, cuando subí a mi apartamento, mi corazón ya sabía que no estaba tan neutral como pretendía. Esa noche me acosté tarde, pensando en él sin querer pensarlo. Y el destino, o algo parecido, decidió que no era suficiente. Porque al día siguiente, vino el golpe que terminaría uniendo más mi vida con la suya. Marcos llegó a casa sin aviso. Estaba enojado, alterado, con ese tono agresivo que usaba cuando quería controlar la situación. Me quitó el celular de la mano. Lo desbloqueó. Y vio el mensaje. Aquel que solo decía, si quieres salir a caminar de nuevo, estoy por acá. Sus ojos se llenaron de rabia. Sus manos temblaron. Y aunque no me gritó, esa furia silenciosa fue peor. ¿Quién es? Me dijo. Un vecino, respondí firme. ¿Desde cuándo necesitas caminar con extraños? Desde antes de que tú dejaras de ver que existo. Esa frase lo pulverizó. Y a mí también. No sabía que la situación se volvería aún más intensa, pero lo hizo. Porque Marcos decidió que iba a poner las cosas en orden y bajó con mi celular en la mano, decidido a enfrentar al hombre que ni siquiera sabía que yo tenía esposo. Y yo, al verlo bajar las escaleras, supe que todo estaba a punto de desbordarse. Y que Leandro no tenía idea del huracán que le venía encima. Marcos bajó las escaleras con pasos duros, cada uno más fuerte que el anterior, como si quisiera que todo el edificio supiera que estaba furioso. Yo iba detrás de él, tratando de alcanzarlo, de detenerlo, de decirle que no hiciera una escena, que no tenía sentido, que estaba exagerando. Pero él no me escuchaba. Su respiración era pesada, su mandíbula estaba apretada y sus ojos ardían con esa mezcla peligrosa de celos y orgullo herido. Sabía ese modo, lo conocía demasiado bien, cuando llegaba a ese punto, era como si nada pudiera detenerlo. Al llegar al lobby, lo vi girar la cabeza buscándolo, como si supiera exactamente dónde encontrar a Leandro. Yo traté de pararme frente a él, pero me apartó de manera brusca, aunque sin lastimarme. Caminó hacia la zona de mantenimiento donde solían dejar las herramientas. Y ahí estaba Leandro, agachado, revisando unas cajas. Cuando levantó la vista y lo vio acercarse, su expresión cambió de curiosidad a alerta inmediata. ¿Tú eres Leandro? Preguntó Marcos con voz tensa. Leandro se puso de pie enseguida, limpiándose las manos en el pantalón y manteniendo una postura neutral, sin mostrar miedo pero tampoco agresividad. Sí, respondió. ¿Pasa algo? Marcos levantó mi celular frente a su cara y lo agitó como si fuera una prueba de un crimen. ¿Por qué le escribes a mi esposa? Leandro abrió los ojos ligeramente, sorprendido, y luego me miró como buscando una explicación, sin juzgar, solo tratando de entender la situación. Yo di un paso adelante. Marcos, por favor, esto no es lo que crees.
Cállate. Me gritó sin mirarme siquiera. Quiero que él me diga por qué carajos piensa que puede invitar a caminar a una mujer casada. Leandro respiró hondo, manteniendo la calma. No sabía que era tu esposa, dijo. Ella nunca lo mencionó. Solo vi que estaba triste y le ofrecí compañía, eso es todo. No hay nada malo en eso. Pero Marcos no buscaba una respuesta lógica. Él quería pelea, quería demostrar algo, quería que Leandro sintiera su enojo. Dio un paso más cerca y lo señaló con el dedo. Más te vale que te mantengas lejos de ella, dijo con una voz casi temblorosa por la furia. No quiero volver a ver un mensaje tuyo. ¿Entendiste? Leandro lo miró con firmeza, sin retroceder. No tengo problema en mantener distancia si eso es lo que ella quiere, respondió sin alterar su tono. Pero si lo dices solo por controlarla, eso es asunto de ustedes, no mío. Fue como si hubiera encendido un fósforo en un cuarto lleno de gasolina. Marco se lanzó hacia adelante y Leandro, en un acto instintivo, levantó la mano para detenerlo. No hubo golpes, pero sí un empujón. Lo suficiente para que Marcos perdiera el equilibrio y diera un paso hacia atrás. Yo grité su nombre, más por sorpresa que por miedo. El guardia de seguridad, que había visto la escena desde la entrada, se acercó rápidamente para intervenir. Nos pidió que nos calmáramos, que no podíamos armar escándalo en un edificio residencial, que si seguían así tendría que llamar a la administración o incluso a la policía. Marcos, respirando como un toro, me tomó del brazo. Nos vamos, dijo. Yo no sabía si obedecerlo o quedarme ahí. Mi cuerpo se quedó quieto, indeciso. Marcos me jaló, pero Leandro dio un paso hacia adelante, no para detenerlo, sino para asegurar que no me lastimara. No tienes por qué agarrarla así, dijo con voz firme. Marcos lo miró con un odio tan profundo que me asustó. Yo finalmente zafé mi brazo y di un paso atrás, lejos de los dos. Marcos, quiero subir sola, dije. Él me miró como si no entendiera mis palabras. Y ahí, en su mirada, vi algo que no había visto antes, miedo. Miedo de perder el control. Miedo de perderme a mí. Miedo de aceptar que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Subí al apartamento sin decir nada más. Él venía detrás, pero me quedé callada, mirando un punto fijo en la pared del ascensor. Sentía el corazón acelerado, pero también una extraña claridad. Algo se había movido dentro de mí, algo que había estado dormido años. Cuando entramos al apartamento, él cerró la puerta con fuerza, aunque sin violencia hacia mí. Solo estaba frustrado, herido, inseguro. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, casi en un susurro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le contestas a un hombre así? Me mordí los labios antes de hablar. Porque me vio, respondí con sinceridad. Porque notó que estaba mal. Porque tú no lo hiciste. Marco se pasó la mano por el cabello, desesperado. ¿Y eso justifica que andes hablando con otro tipo? ¿Eso justifica que él te invite a caminar? ¿Que tú aceptes? No lo acepté, mentí, porque sí lo había aceptado en mi corazón, aunque aún no físicamente. Solo, necesitaba aire. ¿Aire?, repitió con dolor. ¿Aire de mí? Tragué saliva. Le dolía. Pero a mí también me había dolido por años. Marco se dejó caer en el sillón, como si todo su peso se desplomara. Y ahí, con los codos en las rodillas y las manos cubriendo su rostro, dijo algo que nunca imaginé escucharle. Yo sé que no he sido el mejor esposo, admitió. Lo sé. Pero no sabía que estaba perdiéndote. Esas palabras me rompieron y al mismo tiempo me liberaron. Porque eran verdaderas. Porque por fin lo estaba diciendo. Pero también porque venían demasiado tarde. Me senté frente a él. No te estoy dejando, dije. Solo, estoy tratando de encontrarme. Marcos levantó la cabeza, con los ojos rojos. ¿Y él te ayuda a encontrarte? Sentí un nudo en la garganta, uno que tardó en deshacerse. No sé, respondí. Pero contigo me perdí. Las horas siguientes fueron tensas, silenciosas, incómodas. Marcos se calmó, pero yo sabía que la herida estaba abierta. Me pidió que borrara su número, que dejara de contestarle, que pensara en nosotros. Yo le dije que necesitaba tiempo. Él aceptó,
aunque no le gustó. Esa noche dormimos en la misma cama, pero tan lejos como dos desconocidos. A la mañana siguiente, Marco salió temprano al trabajo. Me dejó un café en la mesa, un gesto que en otro momento habría significado mucho, pero ahora solo se sentía como un parche en una herida profunda. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió al apartamento. Y justo cuando estaba por guardar mi taza, mi celular vibró. Era un mensaje. De él. De Leandro. ¿Estás bien? Me quedé mirándolo sin saber qué responder. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por esa sensación extraña que empezaba a reconocer. Me apoyé en la barra de la cocina y respiré hondo antes de contestar. No lo sé. Pasaron solo 3 segundos. Si necesitas hablar, estoy afuera. Caminé hacia la ventana. Y ahí estaba. Sentado en el muro frente al edificio, con la cabeza mirando hacia arriba, esperando, como si supiera que yo iba a asomarme. Cuando nuestras miradas se encontraron, él sonrió. Y yo, sentí algo que no debía sentir. Bajé. Lo vi de cerca. Y de inmediato percibió mi gesto tenso. ¿Te hizo algo?, preguntó preocupado. No, respondí. Solo, fue una discusión. Leandro frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo. No quiero meterme en tu vida. No quiero problemas para ti. Pero tampoco quiero que te sientas sola. Esas palabras, otra vez, llegaron a una parte de mí que llevaba años abandonada. Me senté a su lado. No nos tocamos. No nos acercamos demasiado. Pero había algo invisible uniéndonos. Hablamos más de 2 horas. De mi matrimonio, de mis miedos, de mis dudas, de cómo era sentirme atrapada. Él habló de su propia vida, de sus fracasos, de sus sueños, de cómo también alguna vez se sintió invisibilizado. No me ofreció soluciones. No me dio discursos. Solo estuvo ahí. Escuchando. Acompañando. Entendiendo. Cuando me levanté para irme, él también lo hizo. Y en un impulso que ni él ni yo vimos venir, me tomó suavemente del brazo para detenerme. No fue un agarre fuerte, solo un toque ligero, cálido, que me detuvo el alma. No tienes que decidir nada ahora, dijo. Solo, no te pierdas más. Sentí un escalofrío recorrerme. Sus palabras eran simples, pero tenían un efecto que no podía ignorar. Sí, me estaba enamorando. Aunque no debía. Aunque era un error. Aunque podría destruir todo. Cuando subí nuevamente al apartamento, mi corazón no era el mismo. Y fue esa misma tarde cuando sucedió lo que terminaría cambiando la historia por completo. Estaba doblando ropa cuando escuché pasos rápidos en el pasillo, voces alteradas y luego un golpe fuerte en mi puerta. Me sobresalté y corrí a abrir. Era Leandro. Con el labio partido. Con la camisa sucia. Con la respiración agitada. Y con los ojos llenos de algo que me heló la sangre. Tenemos que hablar, dijo con una voz que nunca había escuchado en él. Y entonces supe que lo peor acababa de empezar. Cuando lo vi ahí parado en mi puerta, con el labio partido y la camisa manchada de tierra, sentí que el corazón se me detuvo. Nunca había visto a Leandro así. Siempre tan tranquilo, tan seguro, tan estable. Ahora parecía alguien que había corrido escapando de algo. O quizá enfrentándolo. Abrí la puerta por completo y lo hice pasar antes de que cualquier vecino curioso pudiera verlo. Cerré detrás de él y lo llevé a la cocina, donde la luz era más clara. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz temblorosa. Él respiró hondo, como si necesitara unos segundos para acomodar sus ideas, y apoyó ambas manos en la mesa, sin atreverse a mirarme todavía. Necesito decirte algo, murmuró. Me acerqué sin tocarlo, solo dejé que mi presencia le diera permiso para hablar. Finalmente levantó la mirada y sus ojos tenían una mezcla de dolor, impotencia y algo más, algo parecido a miedo por mí. Tu esposo vino a buscarme hace un rato, dijo al fin. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Qué?, susurré. Pero, él está en su trabajo. Salió temprano, respondió. Me estaba esperando afuera del edificio de mantenimiento. Mi cabeza comenzó a dar vueltas.
necesitaba sentarme. Me acerqué a la silla más cercana y me apoyé, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Te golpeó?, pregunté casi sin voz. No exactamente, contestó. Pero intentó hacerlo. Y luego agregó, casi en un suspiro. Y me dijo cosas que me preocuparon por ti. Me llevé una mano a la boca. Él se sentó frente a mí y su expresión cambió a una más suave, aunque igual de seria. No vine para meterme en tu matrimonio, dijo despacio. Vine porque necesito que estés bien. Cerré los ojos un momento y sentí como un montón de emociones se mezclaban: miedo, culpa, enojo, tristeza, y algo que ya no podía negar: amor. Ese amor silencioso que había crecido en los pasillos del edificio, en los mensajes breves, en las miradas largas. Ese amor que yo no había pedido, pero que había llegado igual. Leandro, yo no sé qué hacer, confesé con dolor. Todo esto está fuera de control. Él se acercó un poco más. No quiero que estés en un lugar donde tengas miedo, dijo con firmeza. Y mucho menos por mi culpa. Negué con la cabeza. No es por tu culpa, aseguré. Esto viene de años atrás. Entonces él hizo algo que me sorprendió, tomó mi mano. No de manera impulsiva, sino lenta, preguntando con su gesto si yo lo permitía. Y yo lo permití. Sus dedos entrelazaron los míos y sentí un calor que subió por mi brazo hasta el pecho. Dime qué quieres, susurró. Guardé silencio varios segundos. No sabía si decirlo en voz alta lo haría real, lo haría irreversible. Pero lo sentía. Con una fuerza que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. Quiero paz, respondí primero. Leandro apretó suavemente mi mano. Si yo quiero dártela. Quiero sentirme viva, continué. Lo eres, dijo mirándome profundo. Respiré hondo, muy hondo, antes de decir lo que llevaba días queriendo aceptar. Quiero estar contigo. Sus ojos se abrieron un poco, no por sorpresa, sino porque parecía haber estado esperando esas palabras desde la primera vez que me vio llorar en silencio. Me tomó el rostro entre las manos, despacio, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Y entonces me besó. Lento, suave, con esa delicadeza que nadie me había dado en años. Ese beso no tenía urgencia ni posesión. Era un beso que decía: estoy aquí, te veo, no estás sola. Mis lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a protección. A calor humano real. A cariño sincero. Después del beso, apoyé mi frente en su pecho y él me abrazó fuerte, como si quisiera guardarme dentro de él para que nada malo pudiera tocarme. Pero la realidad no desaparecía por un abrazo. Ahí afuera seguía existiendo un hombre que todavía era mi esposo, y que estaba dispuesto a enfrentar al mundo si sentía que me estaba perdiendo. Necesito hablar con Marcos, dije finalmente. Leandro asintió, aunque había preocupación en su mirada. No quiero problemas, le aseguré. Solo, cerrar este ciclo. Voy a estar aquí, respondió. No importa lo que decidas. No voy a desaparecer. Le pedí que se quedara en el apartamento mientras hablaba con Marcos. No quería que estuviera cerca en caso de que la situación se volviera tensa. Le di hielo para su labio y lo dejé sentado en el sillón, mirando hacia la ventana. Antes de irme, me llamó. Ten cuidado, dijo con esa voz grave que tantas veces me había dado tranquilidad. Lo digo en serio. Asentí. Bajé al estacionamiento donde sabía que Marcos estaría. Y ahí estaba, sentado dentro de su auto, con las manos en el volante, mirando hacia la nada. Toqué la ventana suavemente. Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de arrepentimiento, angustia y una vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. Salió del auto sin decir nada. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté sin gritar. Porque no quiero perderte, respondió, quebrándose. Respiré hondo. Marcos, ya me perdiste hace mucho, dije con calma. Él cerró los ojos como si esa frase le doliera físicamente. ¿Qué es por él?, preguntó. No, contesté con sinceridad. Es por mí. Yo me perdí intentando salvar algo que estaba roto desde antes de que él apareciera. Marcos apoyó las manos en su auto y agachó la cabeza. ¿Hay algo que pueda hacer?,
Preguntó con un hilo de voz. Sí, respondí suavemente. Dejarme ir en paz. Se quedó quieto. Fue un silencio largo, tenso, cargado de emociones. Finalmente levantó la mirada, y aunque estaba destruido, había aceptación en sus ojos. Así eso es lo que quieres, dijo. Te lo doy. Ese momento no fue una victoria, fue un duelo. El duelo de un matrimonio que alguna vez tuvo intención, pero nunca tuvo amor. Me acerqué y lo abracé. No como esposa, sino como alguien que entiende que el final también merece respeto. Subí de nuevo al apartamento. Cuando abrí la puerta, Leandro estaba de pie, como si hubiera sentido cada minuto que estuve abajo. Cuando me vio, caminó hacia mí sin decir una palabra. Yo asentí, sin fuerzas para hablar. ¿Terminó?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Él me abrazó y apoyé mi cabeza en su pecho. Sentí como exhalaba, como si por fin pudiera respirar después de tantos días complicados. Te tengo, susurró. Y por primera vez en muchos años, sentí que era verdad. Los días siguientes fueron extraños. El proceso de separación fue tranquilo, civilizado. Firmamos papeles, dividimos cosas, establecimos límites. No hubo peleas, no hubo escándalos. Era como si los dos supiéramos que insistir en algo muerto sería más doloroso que aceptarlo. Leandro estuvo conmigo en todo, pero no de manera invasiva. No quiso reemplazar nada, no quiso apresurar nada. Solo estuvo ahí, día tras día, construyendo un espacio donde yo por fin podía respirar. Y cuando el proceso terminó, cuando oficialmente dejé de ser esposa de un hombre que nunca me vio, abrí mis ojos y vi la vida de una manera diferente. Con luz. Con calma. Con ganas. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla de la playa en Miami, Leandro me tomó la mano y me dijo: ¿te das cuenta de que ahora sí puedes elegir? Lo miré, con el sol reflejándose en sus ojos. Y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Te elijo a ti, respondí sin dudar. Él me abrazó fuerte, y ahí, con el sonido del mar de fondo y el viento cálido golpeando nuestras pieles, entendí que no siempre el amor llega en el orden que uno espera. A veces llega tarde. A veces llega cuando ya todo parece perdido. A veces llega después de haber sobrevivido. Y a veces, llega después del matrimonio. Hoy puedo decir que estoy feliz. Que estoy en paz. Que estoy donde quiero estar, con el hombre que me vio cuando yo estaba invisible, que me escuchó cuando yo estaba rota, que me acompañó cuando tenía miedo. Estoy con Leandro. Y estoy, al fin, conmigo misma.